Creo que viendo lo que está al dorso nuestro, una espada o el símbolo de la paloma con el ramo de olivo y la Biblia debajo, ya me imagino que ustedes saben cuál es el tema que estaremos tratando en este día. Eh, y este tema, pues, es si permite la Biblia el uso de armas, pasajes que apoyan y condenan. Es el tema de este día. Vamos a hacer una introducción. ¿La Biblia apoya o condena el uso de armas? En este video exploramos o vamos a explorar los pasajes bíblicos que parecen permitir la autodefensa y el uso de armas, así como aquellos que promueven la paz y la no violencia. ¿Es contradictorio el mensaje bíblico o existe un contexto que lo explica? Acompáñenme en este análisis y vamos a ver cómo descubrimos entre todos la respuesta. La cuestión del uso de armas y la violencia bíblica en la Biblia es compleja, con pasajes que parecen tanto apoyar como condenar el uso de la fuerza y las armas. A continuación se presentan ejemplos de ambos lados, reflejando la diversidad de enseñanzas y contextos en las escrituras. Vamos a ver algunos de esos pasajes. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes que pueden apoyar el uso de armas como defensa personal. Lucas 22, 36 al 38, donde dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. En el contexto, Jesús instruye a sus discípulos a comprar espadas. Aunque el significado de este pasaje es debatido, algunos lo interpretan como un reconocimiento de la necesidad de defensa personal en ciertas circunstancias. Era común también que, y siempre ha habido que ladrones, atracadores, y yendo de una ciudad a otra ciudad, existía el riesgo de que pudieran ser atracados y ellos generalmente usaban sus armas para defenderse. Otro caso es la espada de Pedro. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. En el contexto, Pedro usó una espada para defender a Jesús durante su arresto. Aunque Yeshua posteriormente corrigió a Pedro, este pasaje muestra que los discípulos portaban armas. Guerras en el Antiguo Testamento. Josué 6, 20 y 21. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. El contexto, el Antiguo Testamento contiene numerosos relatos de guerras y batallas donde Israel luchó como parte de la conquista de la tierra prometida. La armadura de Dios en Efesios 6, 11 al 17. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí el contexto, aunque este pasaje es alegórico, utiliza la imagen de la armadura y la espada, que son símbolos de protección y combate espiritual. Pero hay pasajes bíblicos que pueden condenar o desalentar el uso de armas. Por ejemplo, la misma reacción de Jesús ante la violencia de Mateo 26:52
donde dice, entonces Yeshua le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. Aquí el contexto, Yeshua reprende a Pedro después de que éste usa su espada para herir al siervo del sumo sacerdote. Este pasaje es a menudo interpretado como un llamado a evitar la violencia. El pacifismo y no resistencia en Mateo 5:39. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes que cualquiera te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Claro, aquí en el contexto, en el Sermón del Monte, Jesús enseña sobre la no resistencia y el amor a los enemigos, una enseñanza que ha sido base para las doctrinas pacifistas en muchas denominaciones cristianas. Claro que aquí también hay otro tipo de interpretación alegórica sobre hebraísmos está envuelto aquí en Mateo 5:39, pero no es el caso en estos momentos, sino que estamos analizándolo así prácticamente textual. Vivir en paz. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. El contexto. Pablo exhorta a los cristianos a vivir en paz con todos, lo que implica evitar el conflicto y la violencia siempre que sea posible. Las bienaventuranzas. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí el contexto, Jesús exalta a los pacificadores, lo que sugiere que la paz y la reconciliación son valores supremos en el reino de Dios. Primer resumen. La Biblia contiene pasajes que pueden interpretarse tanto a favor como en contra del uso de armas y la violencia. Por un lado, hay ejemplos de guerras y defensas en el Antiguo Testamento o Primer Testamento o Biblia hebrea, así como menciones de la espada en el Segundo Testamento, que podrían verse como una aceptación del uso de armas en ciertos contextos. Por otro lado, las enseñanzas de Yeshua sobre la no violencia, el amor a los enemigos y la paz han llevado a muchas denominaciones cristianas a adoptar una postura pacifista. La interpretación de estos textos depende en gran medida del contexto teológico y doctrinal de cada denominación cristiana y de cómo cada comunidad aplica estos principios a la vida contemporánea. La guerra espiritual, que hablamos hace un ratito. La guerra espiritual es un concepto central en la teología cristiana, especialmente dentro de las iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas. Esta idea se basa en la creencia de que los cristianos están en una lucha constante contra las fuerzas del mal representadas por Satanás y los demonios. La Biblia habla de esta guerra espiritual de varias maneras, incluyendo la metáfora de la armadura de Dios en Efesios y las enseñanzas sobre la autoridad de Jesús sobre los demonios. Sobre la guerra espiritual de la armadura de Dios en Efesios 6:10 al 17, donde dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Ahora, el contexto. Este pasaje describe la guerra espiritual como una lucha no contra personas, sino contra poderes espirituales malignos. La armadura de Dios incluye elementos como el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que simbolizan la protección y las herramientas espirituales que los cristianos deben usar en esta batalla. Sobre los Jesús y los demonios. Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades
y echó fuera muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El contexto: Yeshua muestra su autoridad sobre los demonios, expulsándolos y liberando a las personas de su influencia. Esto se ve como parte de la guerra espiritual en la que Yeshua establece el reino de Dios frente a las fuerzas del mal. Resistiendo al diablo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. El contexto: este versículo exhorta a los creyentes a resistir activamente al diablo, lo que implica una lucha constante en la vida espiritual del cristiano. Jesús como guerrero espiritual. En Apocalipsis 19:11 al 16, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El contexto: esta imagen de Yeshua como un guerrero celestial que lucha contra las fuerzas del mal es una representación poderosa de la guerra espiritual. La práctica de la guerra espiritual en el cristianismo evangélico. O sea, cómo lleva a cabo, cuáles pasos, cuáles puntos toman en cuenta el cristianismo evangélico en cuanto a la práctica de la guerra espiritual. Primero, oración y ayuno. Muchos cristianos evangélicos creen que la oración y el ayuno son herramientas poderosas en la guerra espiritual. Estas prácticas se usan para resistir la influencia demoníaca, buscar la protección de Dios e interceder por otros. 2. Intercesión y liberación. La intercesión por otros y la práctica de la liberación, que implica orar para expulsar demonios, son comunes en muchas iglesias evangélicas, especialmente en contextos pentecostales y carismáticos. 3. Confesión y arrepentimiento. La confesión de pecados y el arrepentimiento se ven como cruciales para mantener una posición fuerte en la guerra espiritual, ya que se cree que el pecado puede abrir puertas a la influencia demoníaca. Y número 4, estudio de la Biblia. La Biblia, considerada la espada del Espíritu, es central en la guerra espiritual. Los creyentes son alentados a estudiar y memorizar las Escrituras para resistir las tentaciones y las mentiras del diablo. Segundo resumen: la guerra espiritual es un tema fundamental en la teología cristiana, especialmente en las tradiciones evangélica, pentecostal y carismática, basándose en pasajes como Efesios 6 y las enseñanzas de Jesús. Muchos cristianos creen que están llamados a resistir activamente a Satanás y a las fuerzas del mal mediante la oración, el ayuno, la intercesión y el uso de la armadura de Dios. Aunque esta lucha es espiritual, se considera muy real y presente en la vida diaria de los creyentes. Recapitulando, el uso de armas en el Primer Testamento, la Biblia hebrea o comúnmente conocido como Antiguo Testamento. El Primer Testamento o Antiguo Testamento tiene numerosos relatos donde Dios instruye a Israel a ir a la guerra. Sin embargo, es importante recordar que estas guerras estaban vinculadas al contexto del pacto entre Dios e Israel y su establecimiento como una nación en medio de otras naciones hostiles. A menudo las batallas eran vistas como parte del juicio divino contra la maldad de las naciones. Los creyentes modernos que adoptan una postura de autodefensa o portación de armas a veces argumentan que las circunstancias del mundo actual, crimen, seguridad, justifican la defensa personal y pueden apelar a estos ejemplos bíblicos de la Biblia hebrea, Primer Testamento o Antiguo Testamento. Jesús
y la no violencia en los evangelios. Jesús predicó un mensaje notablemente no violento en los evangelios, salvo algunas excepciones. Mateo 5, 38 al 48, en el Sermón del Monte, Jesús llama a amar a los enemigos y no devolver mal por mal, cambiando radicalmente la ley del ojo por ojo. La corrección de Pedro. Como mencionamos antes, cuando Pedro usa la espada en el arresto de Jesús, recibe una corrección inmediata de Yeshua, quien muestra su desinterés en el uso de la violencia para defenderse. Estas enseñanzas son la base del pacifismo cristiano adoptado por muchas iglesias y denominaciones como los cuáqueros y menonitas, quienes argumentan que seguir a Jesús implica rechazar todo tipo de violencia. El pacifismo moderno en las iglesias. Hoy en día, muchas denominaciones cristianas, como los Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día y algunos sectores de la Iglesia Católica, ven el pacifismo como una parte esencial de su fe. Para ellos, el rechazo a portar armas o involucrarse en conflictos armados es coherente con la vida y enseñanza de Jesús. Estas iglesias también interpretan el uso de la violencia como incompatible con la ética del reino de Dios, que pone énfasis en la paz, la reconciliación y la transformación moral y espiritual. Autodefensa y armas en el contexto moderno. En contraste, algunos cristianos, especialmente en culturas donde el derecho a portar armas es fuerte, como en el caso de Estados Unidos, argumentan que la autodefensa es un derecho legítimo. Ven la autodefensa como una responsabilidad para proteger a sus familias y seres queridos en situaciones de peligro. En este contexto, portar armas no se ve necesariamente como una contradicción con la fe cristiana. Argumentan que aunque Jesús predicó la no violencia, también entendía la realidad de vivir en un mundo peligroso, como podría sugerirse cuando menciona la necesidad de estar preparados para viajar con una espada, como lo vimos en Lucas 22:36. El concepto de la guerra espiritual, muchos cristianos que adoptan el pacifismo hoy lo hacen con base en una comprensión de la guerra espiritual, que es más bien una lucha contra el pecado, las tentaciones y las fuerzas espirituales malignas, según Efesios 6:12. Esta lucha se da mediante la oración, el ayuno y la justicia, no mediante armas físicas. Es la interpretación cristiana de este tópico. Esta idea está muy presente en la interpretación de Apocalipsis, donde el Jesús guerrero no lucha contra personas, sino contra el mal personificado. El mensaje subyacente sería que la verdadera batalla es espiritual y no física. Apocalipsis 19, del 11 al 16, describe una imagen poderosa de Jesús montado en un caballo blanco y liderando un ejército celestial. En este contexto, Jesús es presentado como un guerrero justo, juzgando y peleando en justicia. Este retrato contrasta con la imagen de Jesús como el Cordero, que sacrificó su vida por la humanidad en los evangelios. Históricamente, en el Primer Testamento, la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, las guerras eran comunes y muchas veces el pueblo de Israel, de acuerdo al relato bíblico, fue guiado por Dios para luchar contra sus enemigos. Esto se justifica en el contexto teológico como parte de los juicios divinos, el cumplimiento de promesas y la protección del pueblo de Dios. Los guerreros en ese contexto también reflejaban un tiempo y cultura donde la violencia era una realidad constante. Con respecto a Pedro y la espada, el incidente en el que Pedro usa su espada en el arresto de Jesús, cortándole la oreja a Malco en Juan 18:10, es clave, ya que Jesús inmediatamente reprende a Pedro y le dice que guarde su espada, afirmando, todo lo que tomen espada, a espada perecerán, dice Mateo 26:52. Esto parece indicar que aunque Pedro llevaba una espada, la enseñanza final de Jesús en ese momento fue de no recurrir a la violencia, al menos no en ese contexto específico.
En cuanto a las interpretaciones modernas que algunas iglesias han hecho, prohibiendo las armas de fuego, esto suele basarse en una interpretación del mensaje general del Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesús sobre la no violencia, el perdón y el amor hacia los enemigos. Mateo 5, 38, 48, que ya lo mencionamos. El pacifismo cristiano moderno se apoya en esas enseñanzas, argumentando que el mensaje de Jesús es de paz y reconciliación en lugar de violencia. Apocalipsis, sin embargo, es un libro que se interpreta en muchos casos y de acuerdo a quienes lo interpretan como un libro futurista, como una visión de eventos por venir y del juicio final, donde el lenguaje y las imágenes bélicas tienen un significado simbólico, representando el triunfo final del bien sobre el mal. No necesariamente está promoviendo el uso de la violencia en la vida cotidiana del creyente. Este es un punto de vista sobre Apocalipsis, porque sabemos que hay otro tipo de punto de vista en que es un libro apocalíptico, que todo se cumplió en los tiempos de Roma y que hacía alusión a Nerón, etcétera, etcétera. Pero vamos a analizar a Jesús como guerrero en Apocalipsis desde el punto de vista cristiano. En Apocalipsis 19, 11 al 16, se presenta a Jesús como un guerrero que lidera la batalla final contra el mal. Algunos puntos claves de este pasaje son el caballo blanco. Los hermanos cristianos entienden que en la simbología apocalíptica el caballo blanco suele representar pureza, victoria y justicia, y que el nombre fiel y verdadero en la teología cristiana enfatiza la justicia de Jesús, ya que su lucha no es por violencia arbitraria, sino por justicia divina. Que la espada en su boca, que la espada que sale de su boca es un símbolo importante, ya que se interpreta como el poder de su palabra o juicio, no como una espada física. Aquí la lucha es más espiritual y moral que física. Su túnica teñida en sangre, la teología cristiana entiende que esto podría aludir a su sacrificio o al juicio que llevará a cabo. En este contexto, el conflicto no es contra personas, sino contra fuerzas malignas, lo cual podría verse como una guerra espiritual. Esta imagen no necesariamente respalda la violencia física en el presente, sino que muestra el triunfo final del bien sobre el mal de manera simbólica. Reflexiones finales. Reflexiones finales. El debate sobre el uso de armas y la violencia en el cristianismo es complejo y está profundamente ligado a las interpretaciones bíblicas, la tradición histórica y el contexto cultural moderno. Algunos optan por un pacifismo radical, siguiendo de cerca el mensaje de Jesús de no resistencia, mientras que otros creen en la autodefensa y el uso legítimo de la fuerza en circunstancias extremas. Es importante recordar que las posturas sobre el uso de armas, pacifismo y autodefensa varían ampliamente entre denominaciones cristianas. Algunos ven el portar armas como un derecho o necesidad para protegerse en un mundo violento, mientras que otros adoptan una postura de rechazo absoluto a la violencia basado en las enseñanzas de amor y no agresión. Ahora bien, ustedes serán el jurado e entenderán por cuál de las corrientes determinan o adoptan su postura o entienden más apropiado acorde a sus preceptos, conceptos y entendimiento. Así es que lo dejamos ahí, sean ustedes el jurado. Nos vemos pronto nuevamente. Así que hasta la próxima. Shalom, shalom, shalom.